Padre Todopoderoso, hemos cantado, Señor, no hay ningún otro como tú. Tú eres único, tú eres el más grande, Señor, el incomparable. Y nosotros nos regocijamos en poderte llamar Papito Dios. Nos sentimos gozosos, Señor, llenos de felicidad porque somos valientes gracias a ti, a que tú nos ayudas, a que tú nos guías, Señor Dios Todopoderoso. Y nos sentimos gozosos porque tú eres soberano, Señor, sobre todo, absolutamente todo, aún nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras debilidades, Señor. Gracias por recordarnos que tú eres soberano sobre todo y en ti podemos estar confiados, pues nadie nos ama como tú nos amas, Señor. Te pedimos que seas tú quien nos guíe en este estudio, Señor, y que el mensaje general se convierta en uno específico para cada uno de nosotros aquí, mi Señor. Y para eso nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Zacarías capítulo 8. Si se acuerdan de la semana pasada, pues hicimos el capítulo 7, el capítulo 8 es una continuación al capítulo 7. En el capítulo 7 brevemente vinieron unas personas, una delegación a hacer una pregunta al profeta, pues tenían dudas, tenían preguntas acerca de ritos religiosos con los que estaban cumpliendo, específicamente ayunos, y por los cuales tenían preguntas. ¿Será que los tenemos que continuar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y en sí el capítulo 7 es la respuesta de Zacarías a ellos, diciéndoles, hey, más que ritos, más que cuestiones religiosas, lo que Dios quiere es que ustedes obedezcan más bien, y que ahí se note su alianza, que ahí se note su compromiso. En el capítulo 8, la exhortación viene más al tema de las promesas. Para unos es la obediencia, pero para otros de pronto la motivación va a ser, hey, fíjense las grandes promesas que Dios tiene para ustedes, los grandes planes que Dios tiene para ustedes. Como buen padre que es, los que son padres, o si no, todos hemos sido hijos, en algún momento sabemos que hay unos que, hey, si haces la tarea, vamos a ir a comer helado, o va a haber un premio. Es motivación, es algo que yo anhelo y deseo tener. Pero para otros es, donde no hagas eso, vas a ver. Uno es más obediencia, otro es más hacia la recompensa que puede venir. Este capítulo 8, que es muy similar de hecho a Ezequiel capítulo 43, va a hablar de promesas por venir. Es catalogado como de contenido casi que netamente escatológico, o sea, del fin de los tiempos. Sin embargo, podemos ver a través de la historia de la iglesia y del pueblo de Israel que varios de estos hechos se han cumplido parcialmente o proporcionalmente a través de los años, pero los hechos más importantes aún están por cumplirse y muy posiblemente se cumplan es durante el reino milenial. Zacarías, el capítulo 8, vamos a leer una buena primera sección y luego lo vemos un poquito en detalle. Desde el versículo 1. Vino a mí la palabra del Señor de los ejércitos, diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo tuve un gran celo por Sión, con gran enojo tuve celo por ella, así ha dicho el Señor. Yo he vuelto a Sión y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará ciudad de verdad, y el monte del Señor de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Aún han de sentarse los ancianos y las ancianas en las plazas de Jerusalén, cada uno con un bastón en la mano por el gran número de sus días. Y las calles de la ciudad estarán repletas de niños y niñas jugando en ellas. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Si esto parece milagroso ante los ojos del remanente de este pueblo en estos días, ¿habrá de ser también milagroso en mis ojos? Dice el Señor de los ejércitos. Y ahí voy a hacer una primera pausa, sin antes recordarles, hoy vamos a empezar a hacer lo que hablamos de que al final del servicio vamos a tener alrededor de 10 minutos para si quieren hacer una pregunta. Y la forma en que estamos pensando en hacerlo es, van a ver tal vez un número en la pantalla y es un número de celular. Sin que cojan el celular para ponerse a textear con nadie, ni a revisar su estatus de Facebook, ni a poner nada en el Instagram. Si quieren hacer una pregunta y a medida que van en el estudio la tienen, me imagino que de pronto leyeron algunos de los que son más diligentes, la pueden enviar por texto a ese número y al terminar el servicio trataremos de responder las que más podamos. Si no alcanzamos porque hay muy buen interés, pues después del servicio con mucho gusto estaría dispuesto, pero sepan que hoy vamos a estar haciendo lo de preguntas y respuestas o si tienen dudas a través del estudio o del estudio.
Ahora, mirando unos de estos detalles de esta primera sección que vemos, te das cuenta que se menciona varias veces el Señor de los ejércitos. Cada uno de los detalles es importante. Acuérdense que el pueblo de Israel ha estado oprimido por 70 años y han visto poderosos ejércitos. Han visto cómo no tienen chance en contra de este imperio, y por eso el Señor utiliza uno de sus nombres, el Señor de los ejércitos, y 3 veces aquí en esta sección habla el Señor de los ejércitos. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, para que se sientan seguros. Ustedes ven y están muy impresionados con los ejércitos tan grandes. Bueno, yo soy el Señor de los ejércitos. No pierdan de perspectiva quién yo soy. Y saben que es una de las primeras cosas que perdemos de vista, el saber quién es Dios. Facilito se nos olvida. Y en esta sección el Señor recuerda: soy el Señor de los ejércitos. ¿Quién tendría que decir el Señor que es si te estuviera hablando a ti a un nivel personal? ¿Qué Señor? Porque la situación, el enemigo de ellos es el poderío militar. Y el Señor entonces se presenta como el que es el Señor sobre todo poderío. ¿Qué poderío, qué enemigo hay en tu vida para que el Señor tenga que presentarse como? ¿Será que se presenta como Jehová Shalom, el Dios de paz, porque vives en un caos completo? ¿De qué manera se tiene que presentar el Señor? Para ellos el Señor es específico. Y luego dice: he vuelto a Sión. Acuérdense, a través de Jeremías y de otros profetas escuchamos que el Señor decía: ya no estoy con ellos. Y por esas razones que están pasando este tipo de cosas. El Señor habla de que está nuevamente, estará entre ellos, habitará entre ellos. Y la ciudad se llamará ciudad de verdad. Allí empezamos a saber que es un tema escatológico, porque Jerusalén nunca ha sido hasta este momento completamente una ciudad de verdad. Solo cuando realmente Jesús habite en Israel podrá ser una ciudad de verdad. Hablando de verdad, de rectitud. Y el Señor, aunque está ahora del lado de ellos, no se puede decir que habitaba en la ciudad de Israel, pues a través de historia sabemos que luego de esto pasaron muchísimas cosas malas por cientos de años todavía. Y de hecho Israel como sitio geográfico dejó de existir como país reconocido. Entonces por eso sabemos que es de tipo escatológico al fin de los tiempos, más de hecho al reino milenial. Otra señal de esto es que en el versículo 4 dice que habrá ancianos y ancianas en las plazas, cada uno con bastón, por el gran número de sus días. Porque habrá muchísimas personas con muchísimos años. Y si hay una época en el mundo en que, o en la historia, en la que una persona puede cumplir muchos años, es durante el reino milenial. Porque un reino milenial es de ¿cuántos años? 1000. Entonces una persona estará celebrando su cumpleaños 877. ¿Se imaginan las velitas? ¿Cómo ir a hacer eso? Va a tocar mejor ponerlo en números. Pero alguien tendrá esto. Y saben, es importante porque en el Antiguo Testamento el tener muchos años era un símbolo, era una señal de bendición. No tiene que ir allá, pero en Éxodo capítulo 20, el versículo 12, precisamente los mandamientos, el mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen sobre la tierra del Señor. Era una señal de bendición. Y Deuteronomio capítulo 4 versículo 40 dice: guarda sus leyes y sus mandamientos que yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues los días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Es una señal de bendición, e indudablemente durante el reino milenial podrá ser esa época en donde habrá personas de muchísimos años, pero también dice: las calles de la ciudad estarán repletas de niños y niñas jugando en ellas. Aún en nuestro día, ver calles con niños jugando repletas son señal de bienestar, son señal de alegría, paz, bienestar, seguridad. Entonces, en el versículo 6, este es un pueblo que está viendo las maravillas de Dios, ya pudiendo ver eso. Sin embargo, aunque Dios les está prometiendo todo esto, se mantienen incrédulos. ¿Se dan cuenta lo que dice allí? ¿Se dan cuenta que dice: si esto parece milagroso ante los ojos del remanente, o sea, los que han quedado del pueblo de Israel, de este pueblo en estos días, habrá de ser también milagroso en mis ojos, dice el Señor de los ejércitos? ¿Saben? Un punto hoy es: cuando Dios habita en nosotros, todo cambia en nosotros. Cuando Dios está habitando en nosotros, todo alrededor de nosotros cambia. Aunque no seamos todavía la ciudad de verdad,
Sí debemos procurar ser una persona de integridad y de verdad en todo lo que hacemos. Aunque no estamos en Jerusalén y no somos el pueblo de Israel, si Cristo está en nuestras vidas, sí debe ser que todo cambie en nosotros y busquemos parecernos a Él, al Señor. Sin embargo, este pueblo duda de la palabra de Dios. ¿Y cómo le llamarías a dudar de la palabra de Dios? Si entre dos personas común y corriente estamos hablando y yo te cuento una historia y tú me dices, no, eso es mentira, estás dudando de mi integridad. Y normalmente uno diría, ¿me estás llamando mentiroso o qué? El Señor allí, en medio de las promesas, como que le está diciendo, entonces, ¿y si ustedes no me creen esto, aunque parezca muy increíble? ¿Qué clase de personas son ustedes? ¿Saben? La acción o la participación de Dios en nuestras vidas muchas veces está limitada por nuestra falta de fe, por nuestra incredulidad, por no creerle a Dios lo que Dios ha dicho. Igual no tienen que ir allá, pero el Salmo 78, que es un salmo en donde se habla de la desobediencia y la terquedad del pueblo de Israel, en el versículo 19 y el 20, dice, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá preparar una mesa en el desierto? He aquí, golpeó la peña y fluyeron aguas y corrieron arroyos en torrentes. Pero, ¿podrá también dar pan? ¿Podrá proveer carne para su pueblo? O sea, hemos visto los milagros de Dios, hemos visto maravillas, pero ¿será que puede hacer esto también? No solo eso, sino que más adelante en el versículo 41 dice, y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel. Y la palabra que se traduce en la traducción al jubileo, que es una traducción más textual desde los textos originales al español, también se puede utilizar para provocaban al Santo de Israel, ponerle límite a la obra de Dios. No sabemos si realmente vas a poder hacer esto, Dios. Entonces Dios, bueno, si no me crees, pues ok, entonces ahí te dejo con eso. Ellos que vieron las maravillas de Dios en el mundo físico, aún así dudaban, ok, bueno, si salió agua para los 2 millones que éramos, pero ¿será que también nos va a dar carne? ¿Será que también nos va a proveer? En las vidas de nosotros, si tú conoces a Cristo como Señor y Salvador, ya un milagro grandísimo se hizo. Fuiste rescatado de irte al infierno y vas para el cielo asegurado en la presencia de Dios. Ese es el milagro más grande que puedas conocer en tu vida. Pero y sin embargo, pero igual, ¿será que el Señor me puede ayudar con un trabajo también? No creo. Y de todas maneras yo todavía tiendo a ser pecador, pero pues creo que el Señor está diciendo que para el Señor es imposible hacer un cambio en tu vida, en tu situación. Ojo de no caer en eso, porque aquí el Señor los está confrontando, aun cuando les está hablando de bendición, les está hablando de que cómo es que no le van a creer. Ahora, versículos 7 y 8, así ha dicho el Señor de los ejércitos. He aquí, yo salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra del poniente. Los traeré y habitarán en medio de Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, en fidelidad y en justicia. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Esfuércense sus manos, ustedes que en estos días oyen estas palabras de la boca de los profetas, desde el día en que fueron puestos los cimientos de la casa del Señor de los ejércitos para reedificarla. Vieron, otra vez va 2 veces, 3 veces el Señor de los ejércitos. Porque antes de estos días no había recompensa para el hombre ni había recompensa para el ganado. Y a causa del enemigo no había paz para el que entraba ni para el que salía. Yo arrojé a todo hombre, cada uno contra su prójimo. Pero ahora no haré esto con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice el Señor de los ejércitos. Porque su semilla será paz, la vid dará su fruto, la tierra su producto y los cielos su rocío. Y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Sucederá que como fueron maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así los libraré y serán bendición. No teman, más bien, esfuércense sus manos, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos. Como pensé hacerles mal cuando sus padres me provocaron a ira y no cambié de parecer, ha dicho el Señor de los ejércitos. Así ahora he pensado hacerle bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No teman. No teman. El Señor traerá gente de todas las naciones y ellos serán su pueblo. Esto fue profetizado por Jeremías, Isaías, Ezequiel, Amós y Zacarías en esta sección y en una sección más.
Esta gente será traída de todas las naciones y serán el pueblo de Dios. Pero más que la traída física, más importante que eso, es el acercamiento espiritual a Dios. No es solo el traerlos a la tierra santa, es el de tener una relación directa con Dios. Desde esa época, y lo vimos en algunos de los otros profetas, se hablaba acerca de que la salvación sería para los gentiles también, y traeré gente de todo lado. No se está refiriendo solo al pueblo de Israel. En el versículo 9 les dice, casi como Josué le dijo al pueblo: esfuércense y sean valientes. Aquí es: sean esforzadas sus manos. Pero la palabra utilizada es la misma para esfuércense y sean valientes. De la misma manera en que Josué dijo tantas veces: esfuércense y sean muy valientes. Acuérdense, y dijo que lo que los profetas les están diciendo, los profetas en ese momento son por supuesto Zacarías y el profeta Ageo, que vimos que van a la misma vez, van profetizando a la par, que fueron quienes Dios utilizó para motivar y movilizar al pueblo a regresar a reconstruir. Y ahora aquí están siendo animados. Miren todas esas profecías, miren todas esas promesas. Ustedes verán algo de esto, pero aún más allá, va mucho más allá. Esfuércense, tengan coraje, tengan valor con sus manos, con su vida, demuéstrenlo. Así como antes eran maldición entre las naciones, ahora serán bendición. Y la maldición tiene que ver con el sentido de que antes las otras naciones decían: esos son los israelitas, pobrecitos. Ellos que se creían que eran el pueblo de Dios, miren cómo los han exterminado, miren cómo quedan solo unos pocos y están en el exilio, están esclavizados. Eran señal de maldición, pero ahora serán señal de bendición. No solo en el sentido de que históricamente, hoy en día sabemos, han tratado de exterminarlos por toda la historia de la humanidad, no casi toda la historia de la humanidad, hasta nuestro día, y sin embargo Dios los mantiene. Hace poco creo que les contaba que volví a ver, no sé por cuánta vez, la película de La Lista de Schindler, que si no se la han visto, la tienen que ver. Millones de judíos exterminados, tratados como menos que humanos. Y todavía las naciones alrededor de Israel hacen todo lo posible por, como dicen ellos, matarlos o empujarlos al mar. Todos los días, o digamos que casi todos los días, por si acaso me descacho, hay un ataque de la zona ocupada de Palestina sobre la nación de Israel. Esa destrucción no es simplemente porque sean judíos. ¿Se imaginan si Israel fuera realmente destruido, exterminado, no hubiera un israelita? Tocaría coger el libro de la Biblia y botarlo, porque entonces la palabra de Dios no se cumplió. Pero a través de la nación de Israel, es Dios quien se asegura la existencia de la existencia de la nación de Israel para poder cumplir sus promesas. Y se verá la bendición, y la gente lo ha considerado a través de la historia. ¿Cómo es que no hemos podido exterminar a esta gente si hay muchos otros pueblos que han sido exterminados? Y hasta el día de nosotros, y en una época futura, a través de la nación de Israel, pues somos bendecidos nosotros también con la salvación, pues Jesús nació de entre la familia de Israel. Y de esa manera es bendición para todas las naciones, todo aquel que reciba a Jesús como Señor y Salvador. Esfuércense, sean valientes, continúen, que la obra que viene es grande, es muy buena. Y ustedes son protagonistas dentro de esto. Dios los ha escogido de esa manera. Por eso la iglesia cristiana evangélica debe ser el mejor amigo y el mejor aliado de la nación de Israel. Y en general, en mucha iglesia cristiana está la bandera del país y está la bandera de Israel. Y por supuesto se tiene todo el apoyo a la nación de Israel, porque indudablemente Dios lo ha demostrado en su palabra que es el pueblo escogido por Dios. Nosotros también somos escogidos por Dios para ser su familia, pero a través de la nación de Israel Dios ha escogido el cumplimiento de todas sus promesas y profecías. Versículo 16: estas son las cosas que han de hacer. Hablen verdad cada cual con su prójimo. Juzguen en sus tribunales con juicio de paz. Ninguno de ustedes piense en su corazón el mal contra su prójimo. No amen el falso juramento, porque yo aborrezco todas estas cosas, dice el Señor. Bueno, en el medio de las promesas, si el capítulo 7 era el de advertencias y llamando y exhortando a obedecer, aquí es acerca de promesas, pero el versículo 16 y 17 hablan de lo que hay que hacer.
Juzguen en sus tribunales con juicio de paz. Sean rectos, sean honestos, no busquen problemas. Ninguno piense en su corazón. No dice que hagan el mal al prójimo. Solo pensarlo es suficiente. Porque varios de nosotros dicen, no, yo no le echo mal a nadie. Pero en el día, ¿cuántos no quisiera haber hecho? Ni siquiera lo piensen. No amen el falso juramento. Ni siquiera no hagan un falso juramento, sino que no se disfruten, que no se beneficien del falso juramento. Yo aborrezco todas estas cosas. Si cuando Dios habita en nosotros, todo cambia en nosotros, pero tu relación vertical con Dios debe cambiar todas tus relaciones horizontales con los demás. Ahí es un mandato. Está diciendo específico en esos 2 versículos cómo nuestro cambio, la nueva oportunidad que Dios nos da, se va a manifestar en cómo nos comportamos con los demás. Que la obediencia es necesaria y las instrucciones son claras. Y tenemos que ser de bendición para las otras personas. Las otras personas tienen que ser impactadas por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si hay arrepentimiento en el pueblo, Dios está dando una nueva oportunidad, pero debe ser demostrado con obediencia, con gozo, con esperanza y bendiciendo a otras personas. Era cierto en ese momento y es tan cierto hoy. ¿Qué tanto nos preocupamos de las demás personas? No nos enfoquemos, lo más importante es nuestra relación vertical con Dios. Pero si en nuestras relaciones horizontales no hay un cambio y no se ve la presencia y la influencia de Dios, algo anda muy mal. Porque el Dios con el que nos relacionamos verticalmente quiere y manda, es una orden, que nuestras relaciones horizontales con el resto sean excelentes. O sea que no hay tal, no, yo con Dios estoy bien, pero odio el resto del mundo. No, no los odio, me son indiferentes. No te quiero ni tu odio, sino simplemente te ignoro. Dios dice, no, así no hay tal. Si estás relacionado conmigo, se va a notar con los demás. Y ahí es en donde hemos estado con esta serie de Somos Iglesia, porque entonces esos son los momentos en que tenemos que preguntarnos si estamos siendo la iglesia de Jesucristo. Si somos conocidos por nuestro amor al prójimo. Debe ser que se manifieste y que se vea. Debe ser. Y se los mencionaba hace un par de semanas, y por eventos y cosas, dice uno, hay veces, alguien me decía, o varias personas me decían, y preciso ha estado en mi cabeza, hombre, pero aquí en esta iglesia, en Calvary, ¿sí están pendientes de las personas? Mi respuesta era, sí, hasta donde podemos. Más allá de poder no se puede. Porque entonces, si es de que si en la iglesia Calvary se está pendiente de las personas, ¿quién es la iglesia de Calvary? ¿Soy yo o son ustedes? Todos ustedes. Entonces, si alguno se está cuestionando si estamos pendientes de las personas, pregúntate de qué personas estás pendiente tú. Porque no puedes, entonces, o si no, la pregunta tiene que cambiarla. ¿Está Santiago pendiente de todas las personas? Bueno, de los más o menos 300 que vienen aquí, sí, claro. 300 llamadas diarias, 300 mensajes de textos diarios. Físicamente sería imposible. Pero si todos estamos pendientes de alguien, entonces sí podemos decir que la iglesia está pendiente de las personas. En la iglesia Calvary, la iglesia está pendiente de las personas. Pregúntate a ti mismo. Tú tampoco puedes estar pendiente de todos, pero si cada uno está pendiente de 6 o 7, bueno, de 5 pues, ok, de 3. Si cada uno está pendiente de 3, y alguien está pendiente de ti, y el otro está pendiente de tal, ahí sí podemos ver la iglesia funcionando, porque estamos pendientes el uno del otro. Ahora, para eso también se necesita que uno abra el corazón. Nadie está pendiente de mí, nadie me llama, nadie me invita a ningún lado. Y luego empiezan a hablar con las personas. Sí, yo le invité, sí, yo le dije, sí, tal. Ay, entonces, no, pero es que no me llama el pastor, o no me llama tal otra persona. Amén. Como iglesia sí debemos estar pendientes el uno del otro. Es lo que el Señor nos dice que hagamos. Pero ¿quién es la iglesia? Son ustedes. ¿Y quién es? En estos días lo cogí y lo ponía, no me acuerdo en este momento, otra vez no lo memorizaba, pero es en la 2 de Timoteo, y se dice que solo hay un intercesor entre el hombre y Dios, y es Jesús. Entonces, nuevamente, ¿a quién vienes buscando en la iglesia? ¿A mí o a otra persona líder de la iglesia? No pierdas tu tiempo, yo también estoy perdido. Estamos buscando es de Jesús. Entonces, si te sientes solo, ¿fue que Jesús te dejó solo? ¿O fue que tú dejaste a Jesús solo por ahí a algún lado?
Entonces, muchachos, este es una llamada a la atención, creo, para ellos, pero es una llamada a la atención para nosotros. Debemos estar pendientes de las demás personas. No estés pensando si están pendientes de ti, piensa de quién estás pendiente tú, con quiénes estás tú haciendo seguimiento, a quiénes estás llamando, por quiénes estás orando, con quiénes estás compartiendo tiempo, con quién estás estudiando la palabra, a quién invitas a venir a la iglesia o a quién invitas a ir a un alcance, cómo tú estás viviendo tu cristiandad, cómo es la iglesia activa en ti, en cada uno de ustedes. Y con eso la próxima vez que oigamos, hombre, no estamos pendientes de las personas, entonces puede decir, bueno, ¿y quién es culpable de esto? Y todos levantemos la mano. Yo también, pero que todos levantemos la mano. Si a mí no me llaman, si a mí no me tal. No es un club, ni esto es una empresa de servicios hacia allá. Aquí todos estamos perdidos buscando al mismo Señor y necesitamos de Él y ser alimentados por Él, y todos estamos en la misma lucha. Somos hermanos y hermanas. Apoyémonos y ayudémonos. Sí, claro que sí. Es triste, alguien me decía algo de alguien que necesitaba ayuda este fin de semana. Dice yo, qué pesar que la iglesia no puede ayudar. Y la iglesia no puede ayudar cuando la labor de ayudar a las personas desvalidas, a las más necesitadas, bíblicamente no es del gobierno. En ninguna parte ves que era el gobierno el que se encargaba de las viudas, los huérfanos, de los necesitados. Era la iglesia. Pero la iglesia no puede ayudar porque la iglesia no está activa cumpliendo su labor. Pero la iglesia, nuevamente, tienen que quitarse eso. No es el pastor ni las 4 o 5 personas que ayudan. La iglesia somos cada uno de nosotros. Amén. Versículo 18. Entonces vino a mí la palabra del Señor de los ejércitos diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, los ayunos del mes cuarto, del quinto, del séptimo y del décimo serán convertidos en ocasiones de gozo, alegría y buenas festividades para la casa de Judá. Amén, pues la verdad y la paz. Ahora, esta es la respuesta específica a la pregunta en el capítulo 7. ¿Seguimos haciendo los ayunos? No, ya no hagan más ayuno de tristeza. Más bien cada una de esas ocasiones, gócensela y que sean celebraciones. Que sean celebraciones de Dios, porque Dios está cambiando las cosas. El Señor ahora empezaba a favorecerlos. No más lloradera y no más tristeza, acto religioso. Cambien a algo acorde con lo que el Señor está haciendo. ¿Qué pueden hacer? Celebren, alégrense. No se mantengan en las mismas tradiciones, porque Dios está haciendo algo distinto. Algo distinto. Y no me voy a meter ahí por tiempo, pero hay veces nos pegamos a tradiciones religiosas como iglesia evangélica en ciertos días, porque es que no, tradicionalmente hemos hecho esto en tal día, en tal otro día, hacemos esto. Bueno, pero nosotros ya no lo vamos a hacer así, vamos a celebrar porque somos libres en Cristo y de acuerdo a su palabra vamos a hacer algo distinto. No se tengan ahí abrochados a la tradición y la cultura. Versículo 20. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, aún vendrán gentes y habitantes de muchas ciudades. Los habitantes de una ciudad irán a otra y dirán, vamos a implorar el favor del Señor, para pedir, otra traducción dice, para buscar su bendición. Cuando dicen vamos a implorar, otra traducción dice Señor, para pedir, otra traducción dice para buscar su bendición, a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también voy, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén, para implorar el favor del Señor. ¿Se dan cuenta? Esto nuevamente es completo del reino milenial. Es claro, es una fotografía clara de lo que la Biblia nos describe en muchas partes, el reino milenial. Jesús habitando en Jerusalén, reinando desde Jerusalén, pero lo que es bien interesante aquí es que los habitantes de una ciudad, gente de un pueblo, gente de otro pueblo le dirá a los otros, vamos a orar, vamos a alabar al Señor, vamos a buscar su bendición, vamos a pedirle instrucción, y vendrán muchos pueblos, fuertes naciones, para implorar, para orar al Señor. Terminamos hasta el versículo 23. Y así ha dicho el Señor de los ejércitos, acontecerán aquellos días que 10 hombres de las naciones de todos los idiomas se asirán del manto de un judío y le dirán, déjenos ir con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes. Y la palabra original no quiere decir necesariamente 10 hombres específicamente, sino muchos hombres. Estarán agarrados de la manga y decir, hey, vamos, vamos. ¿Cuánta gente se les agarra a ustedes cuando vienen para la iglesia? Hey, yo también voy para la iglesia contigo. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Yo quisiera ver eso, que alguno de nosotros le dijera a los compañeros de trabajo, en la casa, en el barrio, hey, voy para la iglesia. Y otros días, vamos, vamos, yo voy contigo, yo voy contigo. O que alguien dijera, hey, yo necesito ir a la iglesia para orar. Algunos les ha salido 1,
otra persona, hey, yo necesito ir a la iglesia, necesito ir a clamar al Señor. Esta fotografía que hay acá en este texto es esa en donde la transformación que hay en nosotros, la presencia de Dios viviendo en nosotros es tan atractiva que otros dicen, hey, yo quiero ir a orar contigo, hey, yo quiero ir contigo, llévame, vamos, yo quiero participar porque hay algo evidentemente sobrenatural en lo que está pasando en tu vida. Entonces yo quiero de eso. Y por eso sugiero, por eso nunca les digo, hey muchachos, vamos a traer gente a la iglesia, inviten a un vecino, inviten a un familiar en general. No. Y alguien me preguntaba, una pareja nos visitaba de Paraguay hace unos días y me preguntaban, ¿cómo hacen para que venga gente? ¿A dónde hacen el evangelismo? ¿En qué partes? Y les caía yo en cuenta, nosotros la verdad solo hacemos evangelismo cuando vienen grupos misioneros. En general no estoy diciendo que no haya que hacer ni nada, pero pienso que no hay mejor evangelismo que una vida vivida de acuerdo a la palabra de Dios. Algunos de ustedes vinieron acá porque vieron a alguien viviendo su fe. Algunas personas han venido acá porque los han visto a ustedes viviendo su fe. Eso es más poderoso que cualquier otra cosa. Eso es más poderoso que imprimir papel, parar a alguien en la calle, predicarle en la calle y caminar a venir para la iglesia. Algunos de ustedes, gente los ha llamado, oye, hoy sí quiero ir a la iglesia, esa a la que tú vas. Necesito que ores por mí. Ay, porque yo voy a orar por ti. No, porque yo sé que a ti Dios te escucha. ¿Alguna vez han escuchado eso? Gente me dice, no, yo sé que a ti Dios te escucha. Ey, a ti también te puede escuchar. Vamos, esta sección es espectacular, me encanta cómo termina ese versículo. Déjenos ir con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes. La fama es grande, es espectacular. El ver que esta gente entonces se maravilla de ver lo que pasa. En ese momento histórico se cumplieron cosas. Veían al emperador Ciro, con todo su poder, liberar al pueblo de Israel, de gratis. Se estaba cumpliendo una profecía que se había hecho por nombre acerca de este hombre Ciro. Y la gente se maravillaba nuevamente. Porque el punto es, cuando reconoces quién es Dios, buscas relacionarte con Él. Y si tú conoces a Dios y otra persona ve a Dios en tu vida, esa persona va a querer relacionarse con Dios. Y muy posiblemente va a empezar a través tuyo. Ahí es específico acerca de oración, de buscar la ayuda del Señor, de buscar la bendición de Dios, de saber de Dios. Pero saben, en el Nuevo Testamento, acompáñenme a esta escritura, vemos lo mismo. Es Efesios el capítulo 3, versículo 14. Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda mi familia en los cielos y en la tierra, a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, les conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo, miren eso, habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, para que allí sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, de todas las edades, para siempre. Amén. Cuando Cristo está habitando en tu vida, hay una transformación espectacular. Y Pablo está diciendo aquí, doblo mis rodillas, oro para que ustedes entiendan esto y se maravillen de ver la obra de Dios en sus vidas, a través de la oración, a través de cómo lo viven, y esto sea de bendición para otros. Pero así como en esa fotografía que dije, hermosa, vamos a pedir ayuda, les preguntaría cómo está su vida de oración. ¿De qué manera está? Espero que su vida de oración sea bien saludable en sus casas, porque el martes y el jueves hay dos opciones de oración, en donde Andrés voluntariamente ha dicho, hey, vamos a orar, y vienen a las 6 de la mañana, y 2 o 3 personas más vienen y oran también a las 6 de la mañana. Antes de los servicios retomamos el orar antes de los servicios, y normalmente vienen 3 o 4 personas. Lo que me hace pensar, si la vida de oración de ustedes está sana, me imagino que es en la casa, porque en la iglesia no es. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Estás tú buscando la dirección de Dios? Evidentemente es una señal de salud espiritual el buscar la voluntad de Dios para todo, la dirección de Dios para todo.
en oración. Este fin de semana, si por si acaso, el tema de nuestra serie Somos Iglesia es la oración y el ayuno. Tranquilos que no tienen que venir en ayuno. Si no voy porque es que se me baja el azúcar, pero va a ser acerca de la oración y ayuno. Y si tu vida de oración está por allá abajo, no esperes ver el poder de Dios manifestado en tu vida. Si no te estás comunicando con Él y no estás escuchando del Señor, no esperes ver al Señor manifestarse en tu vida milagrosamente. No es que Él te va a abandonar, pero no vas a ver su poder manifestado en su vida. Fíjense que en esos versículos 18 al 23 hay algo en común. Primero es: alaben y regocíjense, anímense unos a otros, oren, imploren, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. A eso es a lo que los está animando el Señor a todos ellos. Y cuando eso pasa, eso cambiará a todas las personas alrededor de ellos. No vayan a esta escritura, se las voy a leer en la traducción al lenguaje actual. La semana antepasada la vimos, es la primera de Corintios, el capítulo 14 y los versículos 24 y 25. Pero si todos ustedes hablan de parte de Dios, esa gente se dará cuenta de que es pecadora y les confiará a ustedes hasta sus pensamientos más secretos. Luego se arrodillarán delante de Dios, lo adorarán y reconocerán que en verdad Dios está entre ustedes. Hablando y después de haber explicado lo del don de lenguas, Pablo le dice a la iglesia: prefiero que profeticen o prefiero que hablen la palabra de Dios. Cuando lo hacen, la gente que no conoce de Cristo se dará cuenta de que han cometido pecados y que necesitan a un Salvador. Y al hacer eso, muy posiblemente, porque los ven a ustedes a otro nivel espiritual, les compartirán a ustedes los errores y las fallas que han cometido. Y de pronto les pedirán que oren por ustedes. Y esas personas, dice ahí al finalizar el versículo 25, se arrodillarán delante de Dios, lo adorarán y reconocerán que en verdad Dios está entre ustedes. Si la gente nos ve, ¿se dará cuenta que Dios está entre nosotros? O dirán: no, este no creo que ande con Dios. ¿Qué dirá la gente? No solo si entran aquí a la iglesia, ¿qué dirán si entran a tu casa? ¿Qué dirán si entran a tu corazón? ¿Qué dirán en tu actuar todos los días? El último punto: tu vida transformada es la herramienta que Dios usa para transformar el mundo a tu alrededor. Tu vida transformada es la herramienta que Dios usa para transformar el mundo a tu alrededor. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se nota siempre. Sabemos que el pueblo de Israel gozó de muchos triunfos después del exilio. Sin embargo, fueron altibajos, vaivén. Históricamente, toda la hermosura de estas profecías no se han cumplido. Se cumplirán en el reino milenial. Pero sabemos también que durante la era de la iglesia se vio algo de esto. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, vimos que venían gente de varias naciones, judíos y otros no judíos, que ahora creían, se habían convertido al judaísmo, de varias naciones. Se reúnen para celebrar. Sin embargo, escuchan a un Galileo, Pedro, predicar en varios idiomas, o Pedro y otros en varios idiomas, y ellos se maravillan de ver cómo pueden escuchar en su propio idioma. Y ese día, gente de muchas naciones se convierte. Algunos dicen que ese es parte del cumplimiento de esta profecía, pero también habrá el momento hacia el final de los tiempos en donde gente de todas las naciones se dará cuenta que las profecías de este libro se están cumpliendo aún enfrente de sus ojos. Para nosotros, ¿qué podemos hacer? A esta escritura sí vayan. Juan 15, y es el versículo 5. Fácil de llegar ahí. Juan 15 y el versículo 5. Y mientras que llegan los que llegan, primero ponen un dedito ahí y cogen la otra, que es Colosenses 1, versículo 27. Juan 15, versículo 5 y Colosenses 1, versículo 27. Con estas dos terminamos y pasamos a lo de las preguntas. Juan 15, versículo 5, el contexto es fácil. Este es esa ilustración de la vid. Pero el versículo 5, en la traducción al lenguaje actual, dice: el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. El propósito de Dios para nosotros no es solo que seamos salvos y ¡ay, qué rico! Yo sé que voy para el cielo y ya. Es el de que seamos útiles. Si estamos despegados de Él, no podremos hacer nada. No dice que no seremos salvos.
pero no podremos hacer nada. Pero la palabra es de permanecer en Él, permanecer, mantenernos habitando bajo el mismo techo, de cerca, por mucho tiempo, mantenernos en Él. Si nos mantenemos en Él, esa clase de discípulo podrá dar mucho fruto. Evidentemente, la enseñanza de Jesús es la de que los creyentes demos fruto. ¿Estás dando fruto? ¿Qué clase de fruto estás dando? Muchas preguntas para ustedes hoy, para cada uno de nosotros, y espero nos las respondamos y no que queden allí en el aire. Y Colosenses 1:27, en la Nueva Traducción Viviente, lee: pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. La forma en que los gentiles lo saben es porque Cristo vive en nosotros y se manifiesta en nosotros. Y podemos estar gozosos y felices de que, aunque pasemos dificultades aquí, vamos para el cielo a estar en la presencia del Señor por eternidad. Pero con nuestra vida acá, por el hecho de que Cristo vive en nosotros, se debe notar y otros deben querer tener lo mismo. Ese es el fruto que Dios quiere que demos. ¿Qué fruto estamos dando? Capítulo 7 y capítulo 8, exhortaciones a obedecer y exhortación a cumplir con el llamado de Dios, sabiendo de las bendiciones y la felicidad que tenemos al frente. La semana entrante vamos a estar en el capítulo 9 y 10, que empieza una figura ya netamente escatológica. De hecho, del 9 al 11 se habla del Mesías siendo rechazado, y del capítulo 12 al 14 se habla del Mesías ya siendo instaurado en su reino. Vayan leyendo la próxima semana capítulo 9 y capítulo 10. Por hoy, no sé si te llegó alguna pregunta, vamos a verla ahí en la pantalla, mamá. ¿Cómo entiendo lo que dijo Santiago acerca de que uno debe ser ejemplo para evangelización versus la gran comisión? Ya no entiendo la pregunta. Porque ejemplo para evangelización versus la gran comisión. En Mateo 28:19, me imagino que dijeron no 8:19. Si quieren el que la hizo me la aclara para estar seguro. Es acerca de lo que tú dijiste. El ejemplo de que la mejor forma de nosotros evangelizar es con nuestra propia vida. Ok. Entonces, en el ir y hacer discípulos, cierto. Nuestro llamado es ir y hacer discípulos, pero empieza con una vida transformada. O sea que si es más importante y más útil si yo vivo una vida de acuerdo a la palabra de Dios, que si voy y me paro en la esquina y reparto tratados y estoy evangelizando y hablándole a la gente, y de pronto, nada malo de hacer con eso, nada malo de tener tu Biblia debajo del brazo, nada de malo hablar con todo el mundo acerca de Cristo, pero si tu vida no lo refleja, estás haciendo más daño a ese mensaje que si realmente lo estás mostrando con tu vida. Debemos ser intencionales en que otros conozcan de Cristo. No estoy diciendo solo, vivamos una vida de acuerdo a la... Es que si vivimos la vida de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a ser intencionales con otros, vamos a compartir la palabra con otros, vamos a orar por otros, vamos a llorar con otros y vamos a invitar a otros a que estudien la palabra. Entonces, es el cumplimiento de la gran comisión, pero realmente empieza la esencia, es el vivir una vida que honre a Cristo. ¿Qué os respondía a la pregunta? ¿Sí? ¿Otra? ¿Hay otra? No, esa es. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? Aprovechen. Yo aquí tengo Google y pongo ahí rápido de responder. Es nuevo y la idea precisamente es no tienen que hacer las preguntas, pero sí queremos ir viendo la posibilidad de que si alguien tiene preguntas, si tiene dudas como esa, que me pareció una muy buena pregunta, o por ejemplo cuando se trata de temas escatológicos o del tema que sea, y tienes alguna duda, la dinámica que van a hacer es, si lees a tiempo, si lees por ejemplo capítulo 9 y 10 para la próxima semana y ya tienes preguntas, puedes venir con las preguntas listas, las vas a poder mandar por el mensaje de texto o las vas a poder escribir si quieres y las tenemos allí y tratamos de responderlas en este tiempo. Amén. Pero entonces por ahora lo que vamos a terminar es vamos a orar y terminamos cantando al Señor. Acompáñenme en oración.
Dios Todopoderoso, Dios del universo, te adoramos, Señor. La gloria te pertenece solo a ti. Solo tú eres santo, solo tú eres Dios, solo tú eres Rey, mi Señor. Nosotros, qué privilegio de poder decir que somos tus hijos, Señor. Y lo podemos decir solo porque tu palabra nos lo enseña en Juan 1:12, que dice que a quienes creyeron, a quienes recibieron a Jesús como Señor y Salvador, como el Mesías prometido, como el Hijo de Dios, se les da el privilegio, el derecho de ser llamados hijos, hijas de Dios. Mi Señor, y hoy nos reunimos como tus hijos, Señor, y declaramos, Señor, que sí lo creemos. Lo hemos dicho antes, Señor, y con nuestros corazones queremos vivirlos, Dios. Pero queremos que no se quede en declaración de palabras, sino que se quede en confirmación de una vida rendida a tus pies, mi Señor, en donde nuestra vida y nuestras palabras demuestren nuestra alianza, nuestra obediencia, nuestra esperanza en ti, Dios Todopoderoso. Señor, si alguien aquí no te conoce como Señor y Salvador, yo te pido que esta noche sea la noche en que entregue su vida a ti, Dios, que reconozca sus pecados y su necesidad de un Salvador, y que recuerde que no hay ninguna iglesia salvadora, que no hay ningún pastor salvador, pero que solo hay un Mesías Redentor, que es el que nos salva a todo el que quiera escucharle y seguirle como su discípulo. Que entregue entonces su vida a ti, mi Señor, y a nosotros quienes ya lo hemos hecho, Dios, te ruego que nos sigas guiando, Señor, y que no nos permitas desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor, que no nos permitas ser inútiles, sino que más bien permanezcamos pegaditos a ti, mi Señor, no solo por el gozo y la bendición de tu presencia, sino más bien con el propósito de dar fruto en abundancia, mucho fruto, más fruto, como la Escritura nos dice en Juan 15, porque ese fruto está representado en vidas de muchas personas, Señor, y vidas que estarán por eternidad en tu presencia. Entonces, ayúdanos. Queremos ser la iglesia, Señor. Queremos ser activos y firmes en el llamado que nos has dado. Por favor, direcciónanos y que seamos de bendición para muchas personas, te lo pedimos, pero sobre todo, porque todo eso redunda en la gloria de tu santo nombre, el Salvador divino, el Dios poderoso, a quien damos la gloria. En tus manos nos encomendamos, Señor, para el resto de esta noche, por los días que vienen, y te pedimos que las preguntas hechas aquí hoy, Señor, resuenen en nuestra mente, respondamos y tomamos acción en donde tengamos que tomar acción, Dios. En tus manos nos encomendamos para esto, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y terminamos este tiempo.